Gracias, muy buenos días. Nuestra primera pregunta a los panelistas es ¿cómo surge la responsabilidad empresarial en El Salvador y en qué estadio estamos actualmente? ¿Cómo ustedes evalúan en este momento la RCE en El Salvador? Bien, yo hago un comentario breve porque aquí tenemos expertos en el tema, pero tal vez lo que yo puedo comentar es muy relacionado a nuestro grupo. Nuestro grupo es un grupo de más de 100 años y el tema de responsabilidad social empresarial lo ha tenido dentro del grupo desde el comienzo, desde su fundador, ¿verdad? Él siempre comentaba a los primeros empleados que para que la empresa fuera exitosa tenía que crearse ambientes propicios, que no se podía ver el éxito solo hacia adentro. Y también se enfocó mucho en los colaboradores, que era responsabilidad social. Probablemente en esa época no se llamaba así, pero el concepto existía. Más de 100 años después, el grupo y todos los que colaboramos ahí lo vemos adentro. No lo vemos como un departamento, no lo vemos como algo afuera, sino que está dentro de todos los colaboradores, está dentro de los planes, dentro de las estrategias, no es como algo externo. Entonces yo creo que obviamente hay instituciones como Fundemás, hay expertos aquí como Jorge Reyes, que nos están ayudando a las mejores prácticas, a ver cómo nos organizamos mejor y potenciar lo que estamos haciendo. Y creo que hay muchas empresas en El Salvador que lo están haciendo bien. Probablemente donde hemos pecado es que no hemos comunicado estas iniciativas apropiadamente. Tal vez no nos medíamos para ver el impacto que estamos haciendo. Yo creo que en los últimos años eso es lo que se está haciendo. Y ahí les agradecemos mucho a los medios porque ustedes en su labor de comunicar también nos están ayudando a difundir estas prácticas, estas buenas prácticas que motivan a otras empresas a hacer lo mismo. La responsabilidad social empresarial, como dice don Roberto, nació hace mucho tiempo, pero no se hablaba de tal concepto, sino hasta poco antes del 2010. En el 2010 se crea Fundemás y la idea o la forma de ordenarlo comienza con don Roberto Murray Mesa, que llama a una serie de empresarios para que se conforme una fundación como la que representamos ahorita para comunicar la responsabilidad social empresarial. Hasta hace más o menos 8 años, la responsabilidad social empresarial quizás solamente era asumida por las grandes empresas, y digo asumida o se pensaba que solo era asumida por la gran empresa. Sin embargo, de a poco fueron dando a conocer en qué consistían sus 7 ejes y cuando se empezó a discutir sobre el tema, empezaron varias medianas empresas y luego pequeñas empresas a decir yo también tengo esas prácticas. Según han pasado los años, en Fundemás en los últimos 6 años nos hemos dedicado a hacer algunos foros y foros para impulsar la RSE, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo hemos hecho? Justamente como dice don Roberto, dando a conocer lo que hacen, tanto aquí y trayendo a consultores como don Jorge Reyes de Iturbide, que nos han venido a decir ejemplos o nos han venido a decir cómo hacer la responsabilidad social empresarial. Y es a partir de esa apertura que se ha tenido es que hoy contamos con muchísimas micro, pequeñas y medianas y grandes empresas haciéndolo. Ahora, ¿en qué estadio estamos ahorita? Bueno, la responsabilidad social empresarial llegó en serio para quedarse no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ya la RSE, lo hemos repetido, ya no es una opción, sino que es una obligación para hacer negocios y la relación que tengamos con los demás. Porque no solamente las grandes empresas nos exigen que lo hagamos, y grandes empresas a nivel nacional e internacional, sino porque las pequeñas empresas tenemos que cumplir con RSE para llegar a otros mundos. Y esos mundos son a nivel nacional y a nivel internacional. Cualquier cosa que haga mal, por ejemplo, Holiday Inn en San Salvador, puede repercutir en Holiday Inn a nivel internacional. Ya no es una cuestión de que nadie va a saber. Y ahora con los medios de comunicación que tenemos, ustedes, sobre todo la prensa gráfica, que han impulsado tanto el tema, pues se conocen mucho más.
pero también los medios de comunicación saben que estamos a un clic de una noticia positiva o una noticia negativa. Y es ahí donde nosotros tenemos que procurarnos que nuestras prácticas de RSE realmente sean medibles y cumplibles, y que no sean nada más del diente al labio, sino que realmente sean de corazón, hechas y comprobadas. Muchas gracias, Nena. Sí, tal vez complementando, coincidiendo con ellos, de haber acuñado el nombre de responsabilidad social empresarial, ya se tenían prácticas sociales responsables. Pero de acuerdo con doña Nena en que esto era más orientado a las grandes empresas. Y es así como nosotros veíamos desde antes, por ejemplo, temas de clínicas para los empleados, capacitaciones, comedores, seguros, participación en microcréditos, todo este tipo de cosas, por lo menos en las empresas del Grupo Agrisal, sí se venían desarrollando. Lo que ha pasado ahora es que ya hay una conciencia global de que no podemos continuar como empresas en una forma aislada, individual y ajena a todas las personas, empresas y recursos que nos rodean. No podemos ya pensar también, como decía doña Nena, solamente en la rentabilidad. Es el momento de pensar en la sostenibilidad, porque la rentabilidad entendida como tal es una visión bien de corto plazo. Si las empresas queremos continuar activamente trabajando y tener permanencia en el futuro, no hay otra forma que trabajar desde ya en la sostenibilidad ambiental, laboral, en las relaciones, para que realmente las empresas puedan ser sostenibles en el largo plazo. No hay forma en tener empresas sostenidas en el tiempo si no tenemos un planeta, no tenemos un país, no tenemos una sociedad que sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, en mi caso, ya me habrán escuchado, ¿no? No soy salvadoreño, soy mexicano, y la postura que yo he visto a lo largo de los últimos años en el tema de responsabilidad social es que en toda la región, ¿no? En toda América Latina, este es un tema que ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que nosotros desde la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México hemos detectado en este trabajo? Bueno, pues en primer lugar, y como ya lo han comentado mis compañeros en el panel, la responsabilidad social, si bien surge de actividades muy filantrópicas, de actividades muy de apoyo a la comunidad más cercana, hoy en día es cada vez un tema más importante dentro de la estrategia de la empresa y se empieza a convertir no solo en un tema adicional, un tema aislado, sino en el modo en cómo las empresas están haciendo negocios hoy en día, justamente buscando esa sostenibilidad más allá de esa rentabilidad que bien se mencionaba, ¿no? Es un tema que desde luego inicia muchas veces con empresas grandes, con empresas multinacionales, que a lo mejor traen esas buenas prácticas por mandato de sus corporativos, que a lo mejor están en Estados Unidos, en Europa, en algún país desarrollado, y que en economías emergentes, en países en desarrollo, empiezan a adoptar ciertas prácticas, ciertas iniciativas. Pero también es cierto que en el caso de América Latina tenemos ejemplos de empresas locales, como es Grupo Agrisal, ¿no? Que desde sus inicios toman estos elementos como parte del ADN, como parte de aquellos elementos esenciales a su forma de operar, a su modelo de negocio, a los valores, a las creencias que tiene la empresa, que les permiten hacer una diferencia en las comunidades, en los países en los cuales están operando, y que esto se permea a lo largo de toda la organización, a lo largo de las generaciones que van siguiendo al frente de estas empresas, ¿no? De esta manera es como también las empresas locales, las empresas originarias de cada uno de estos países han hecho una contribución importante, ¿no? Y vemos cómo se va haciendo una mezcla entre aquellas aportaciones locales con las aportaciones que vienen de fuera de algunos otros países y se van conformando esos modelos propios de responsabilidad social, muy acorde, sí, desde luego a alineamientos, estándares, a políticas a nivel internacional, pero aterrizados a la realidad, a las prácticas, a
las costumbres locales, que eso es bien importante, no perderlo de vista, ¿no? Otro de los temas muy importantes es esa concientización que se ha generado de la importancia que tienen los grupos de interés, los stakeholders para la empresa, ¿no? Si bien muchas veces la empresa está muy al tanto de lo que quieren los accionistas, los inversionistas, ¿no? Vinculado a esa parte de la rentabilidad, los resultados financieros del negocio, el crecimiento, el posicionamiento del mercado, hoy en día las empresas empiezan a abrir su panorama, su horizonte, y se dan cuenta que hay toda una serie de grupos de interés, como pueden ser la comunidad, como son mis clientes o mis usuarios, como pueden ser mis proveedores, como son desde luego ustedes como medios de comunicación, que también tienen intereses, que también tienen expectativas, que también tienen preguntas, que también tienen dudas y desde luego aportaciones hacia la empresa, y que el considerarlas y tomarlas en cuenta como parte de ese modelo de gestión de responsabilidad social le permite a la empresa construir, desarrollarse, progresar en este sentido y seguir avanzando hacia futuro. Creo que un elemento clave que vemos y que bueno, en los últimos años que he estado viniendo a El Salvador y he podido ver, es cómo este tema se ha ido dando también en el país, ¿no? El Salvador no es ajeno a estas tendencias a nivel internacional, y vemos cómo la integración, por ejemplo, de indicadores de medición, ¿no? Desde Fundemás han hecho un trabajo muy importante en este sentido, con el ejercicio de Indicarse, ¿no? Que reúne, bueno, pues a todos los países de Centroamérica con indicadores comunes que las empresas pueden estar utilizando a manera de autodiagnóstico, y que de esta manera les permita tener un punto de partida. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo nos encontramos frente a aquellos parámetros internacionales, pero que se han acotado a la realidad regional de Centroamérica, y que a partir de ahí la empresa pues puede establecer, ¿no? Ciertos parámetros, ciertos objetivos, ciertas metas, contra las cuales pues va a ir midiendo su desempeño, ¿no? En el corto, en el mediano, en el largo plazo. Entonces, bueno, pues desde mi visión como extranjero, ¿no? Eso es lo que yo he podido percibir, ¿no? Y pues bueno, felicidades por estas iniciativas. Buenos días, mi pregunta va en torno a la visión de la RCE. ¿Cómo es que las empresas pueden integrar esta visión en sus estrategias? Entendiendo empresas, no solo grandes empresas, sino que también la pequeña y la mediana empresa. La empresa o el DNA está RCE, pues vamos a ser muy exitosos en los negocios, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Como lo definíamos antes, no es exitoso solo en el sentido de rentabilidad, sino que vamos a lograr operar en los países, en las comunidades, y cambiar los países, las comunidades. Si lo vemos como algo aislado, va a ser un requisito más que no funciona, ¿verdad? Yo creo que los grupos, y lo estamos haciendo muy bien, en la medida que nosotros y estamos el día de hoy contando algunas experiencias, dando nuestros reportes, contando cómo estamos hablando con nuestros proveedores, con nuestros clientes, porque ya lo vemos como algo intrínseco, ya no es algo que, o sea, el que quiera hacer negocio con nosotros tiene que entender cuáles son los principios, los valores del grupo, y uno de los valores principales es RCE. Entonces, en la medida que eso es, y no es algo impuesto, sino que es contagiarlo, ¿verdad? Yo me reuní el año pasado con los principales proveedores. Más bien al principio era, cuéntenme ustedes qué están haciendo ustedes en RCE y yo les voy a contar qué estoy haciendo, porque hay muchas cosas en comunes, todos podemos aprender, pero tienen que entender que la única manera de hacer negocios es tomando RCE como el principio que rige, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero es algo intrínseco. Yo creo que en Agrisal tal vez no se llamaba RCE como lo hemos dicho antes, pero venía dentro del ADN del grupo. Ahora con el apoyo de Fundemás, de asesores de fuera, pues lo podemos verbalizar, nos podemos medir, podemos informar de una manera más ordenada, pero tiene que ser algo que por convicción se haga. Yo no lo veo de otra manera. Y se tiene que poner cuando se está haciendo los planes quinquenales, se tiene que poner cuando se están poniendo las metas, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes maneras de verlo. Nosotros estamos en el giro inmobiliario, entonces podemos ver los temas de RC cuando estamos planeando un proyecto. Porque si no lo vemos ahí, ya lo hacemos cuando ya estamos operando el proyecto, es muy tarde. No tomamos en cuenta el tema de consumo de agua, el tema de energía. Entonces, por más que querramos ser muy eficientes, ya si no lo tomamos desde el día que empezamos
con las especificaciones con que vamos a construir un edificio, y es muy tarde. Y por otro lado, si solo lo hacemos a la hora de construir y en todos los 50 años que vamos a operar el negocio se nos olvida el tema de responsabilidad, tampoco sirve, porque tal vez fuimos muy efectivos en el momento de desarrollar un proyecto y no lo estamos haciendo. Entonces tiene que estar en todas las etapas, en todos los niveles, con todos los colaboradores, y yo creo que yo conozco muchos grupos aquí, de todo tamaño, que lo están viviendo, y tal vez ahí viene el rol de Fundemás, porque puede ser que uno necesite la ayuda para que nos ilumine. Y no debe saberlo, no debe ser una iniciativa, por ejemplo, de un gerente de RSE o de un presidente, sino que debe de estar todos en el mismo huacal, como quien dice. O sea, ¿quién tiene que saber sobre las políticas de RSE en una empresa? Es desde arriba hasta abajo, a la izquierda y a la derecha. Ustedes ahorita con el reporte que están lanzando tienen el cuadrito bien interesante que tiene una serie de flechas a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, en distintos colores. Y me encanta porque eso significa que a todos nos está dando. La responsabilidad social empresarial ya está implícita en una empresa y debe de ser parte de su política, pero debe de ser conocida, y los principales en ejecutarlos tienen que ser los mismos dueños de las empresas, los mismos gerentes de las empresas, y muy importante creer en ellas. Creo que es también importante contar lo que se está haciendo, contar no solamente a tus grupos de colaboradores, a tu junta directiva, a tus accionistas, sino también a los proveedores y a los clientes. Es importante también decir que la RSE no es una pantalla de publicidad ni de mercadeo. No se puede agarrar para decir yo soy RSE y para posicionarme. No, porque tarde o temprano tus clientes o tus proveedores te van a contar costillas. Entonces sí es importante que sea parte de la política y de la estrategia de la empresa, pero que sea una estrategia transparente y que sea demostrable. En Agrisal hemos entendido que conectar la RSE con las estrategias de la empresa realmente es un ganar-ganar. Porque, y para poner ejemplos concretos, en el grupo uno de nuestros pilares de negocio es la hotelería. En el momento en que los programas de RSE tocan a nuestro personal, creando ambientes adecuados de trabajo, compensaciones razonables, grupos organizados que resuelven sus problemas junto con la gerencia, personas que se les da la capacitación adecuada, entonces eso redunda en un mejor servicio. Entonces nadie puede dar lo que no tiene, si no hay un personal satisfecho, contento, con buen trato, ellos no pueden dar a nuestros clientes ese mismo trato. Entonces eso se vuelve como en una ventaja competitiva de las personas que implementamos responsabilidad social. Otro ejemplo que también ya se mencionaba es en el área de desarrollo de edificios. Usted puede tener una ganancia en el corto plazo si hace un edificio barato, pero que tiene que consumir grandes cantidades de energía eléctrica, grandes cantidades de agua, hay cierta contaminación, las personas se enferman, o hacer un edificio que en el corto plazo es menos rentable, pero que tiene sostenibilidad en el tiempo. Indudablemente ese edificio en 30, 40, 50 años va a continuar con el valor, y si no lo aumenta, que un edificio que se hiciera solo con el enfoque de rentabilidad. Y un tercer ejemplo es, por ejemplo, la responsabilidad social con nuestros clientes, el tener eventos de evacuación, el hacer aliarnos con proveedores que realmente provean insumos con los cuales, al ser consumidos por nuestros clientes, no generen ningún problema y además se encuentren satisfechos, el tener los seguros a tiempo, el hacer una cantidad de cosas también, eso logra la preferencia de nuestros clientes. Entonces, si nosotros tomamos la responsabilidad social, empresarial, y la logramos incorporar a nuestras estrategias, indudablemente es un ganar-ganar. Si nosotros hacemos proyectos en lugares y no atendemos las carencias sociales que hay en esos lugares,
lo que va a pasar es que esos proyectos se van a desactualizar en el tiempo porque sus alrededores no van a lograr ser sostenibles en el tiempo. Por eso es que además de tener esa responsabilidad social y de ser un deber, también es una conveniencia estratégica el trabajar en esto para que se logren ambientes adecuados donde nuestras empresas puedan florecer. Si me permite, don Jorge, decir que la responsabilidad social empresarial, para mi punto de vista, es una inversión a largo plazo, ¿verdad? La gente no debe pensar que es un gasto el que voy a tener. Si nosotros, al ser conscientes del ahorro de energía, no solamente estamos evitando talar árboles, ¿verdad?, sino que estamos también ahorrando en electricidad. Si estamos recolectando o reciclando la basura, estamos dándole un uso a eso y otros van a ganar. O sea, es una inversión en la cual una empresa a largo plazo puede verse satisfecho y más bien con signos positivos de esa inversión en responsabilidad social empresarial. Empleados satisfechos o colaboradores satisfechos se identifican más por la compañía, están más contentos con la compañía, hay menos rotación de personal y menos entrenamiento. Entonces, realmente es una apuesta en el que, como dice don Herbert Blandón, todos ganamos. Muchas gracias por la pregunta, don Javier. A mí me gustaría abordarla, estoy de acuerdo, ¿no?, con todo lo que se ha comentado aquí, pero me gustaría abordarla más desde esa perspectiva de las pymes, ¿no?, que se hacía en la pregunta, porque es un trabajo en donde nosotros en la Universidad de Anáhuac hemos tenido mucha experiencia. De hecho, el Centro Idearse, que a mí me toca dirigir, surge a raíz de un programa que es la implementación de responsabilidad social en pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor, y al día de hoy pues llevamos más o menos unas 450 pymes en México intervenidas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto después de estar trabajando con todas estas empresas? Lo más difícil de entrada es que el empresario decida dar el primer paso. Una vez dando ese primer paso, todo lo demás, desde luego va a haber algunos temas complicados, etcétera, pero lo primero es que den ese primer paso, que digan, yo quiero hacer la diferencia, yo quiero diferenciarme de otras empresas al integrar temas de responsabilidad social y creo que este es el camino que va a hacer que mi negocio sea sostenible a largo plazo, ¿no? Ahí, pues bueno, hay diferentes motivaciones, ¿no?, de por qué deciden entrar. Cuando hablamos de cadena de valor, pues muchas veces es por la presión de la empresa grande, que a lo mejor es su principal cliente y que dice, pues si me lo está pidiendo es por algo, ¿no?, y lo tengo que hacer sí o sí, esté o no esté convencido de que este es el mejor camino. En algunas otras ocasiones, pues es algo mucho más proactivo, porque ven las oportunidades, porque ven que hay una posibilidad de crecimiento importante, de diversificación, de poderse hablar en el mismo lenguaje que hoy en día se toma a nivel internacional, incursionar en nuevos mercados, vincularse a cadenas productivas en algún otro país o dentro del mismo país, pero en algún otro giro, en algún otro sector, etcétera, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, pues se necesita mucho seguimiento, mucha constancia, hablar con un lenguaje sencillo, ¿no?, y decir qué es responsabilidad social empresarial, porque hoy en día sigue siendo un tema que genera mucha confusión, que genera muchos malentendidos y que desafortunadamente pues también ha habido ejemplos de empresas que han hecho un mal uso de este concepto de responsabilidad social, tomándolo simplemente como un tema de mercadeo, de promoción, como algo aislado, ¿no?, y que han manchado ese nombre de responsabilidad social, ¿no? Todavía se entiende en muchas ocasiones como únicamente acciones de filantropía, acciones de voluntariado, que si bien son parte de la responsabilidad social, no lo son el todo, ¿no? Hace 11, 12 años más o menos cuando empezábamos en el Centro Idearse con estos temas y llegábamos y les hablábamos de responsabilidad social, siempre nos decían, es que yo ya di mi aportación a la Cruz Roja, es que yo ya apoyo a tal fundación, ¿no?
Y seguramente acá habrá pasado lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un tema de maduración del concepto, ¿no? Que en ese entonces, bueno, pues ese era el alcance que tenía ese concepto de responsabilidad social, pero que sin dudas hoy, 12 años después, pues decimos, eso es una pequeña parte, es un pedacito de la responsabilidad social. Entonces, como les decía, lo primero es ese compromiso, ¿no? En segundo lugar, hablamos también mucho del demostrar que responsabilidad social no es nada más un tema que se va a hacer buscando beneficiar a los externos, a los stakeholders, sino que también genera un beneficio interno para la empresa. Es decir, tenemos que encontrar esos esquemas ganar-ganar para todos los involucrados en ese modelo. ¿Por qué? Porque desde luego las empresas tienen un objetivo financiero. E igual como tienen que tener estas contribuciones hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, tienen que mantener la parte financiera, económica del negocio. Porque si la empresa empieza a tener pérdidas, pues llega un momento en donde esto pues se acaba y desaparece la empresa, se cierra, se pierden los empleos y se termina todo el impacto positivo que también se pudiera estar generando, ¿no? Entonces es bien importante que el pequeño empresario entienda que al igual que tiene ese interés, que tiene esa responsabilidad financiera, tiene una responsabilidad social y una responsabilidad ambiental que en su conjunto le van a llevar a lograr la sostenibilidad. ¿Y cómo se lo demostramos? Pues con acciones muy concretas. Por ejemplo, en la parte de medio ambiente. Trabajamos con las empresas en un programa junto con el Gobierno de México, con la Secretaría del Medio Ambiente, que se llama Liderazgo Ambiental para la Competitividad, en el cual a las pequeñas y medianas empresas se les enseña a desarrollar un ecomapa y un ecobalance, ¿no? Un ecomapa que digamos que es un mapeo de todo su proceso productivo, está diseñado mucho para empresas del sector industrial, ¿no? Pero también puede aplicarse a comercio y a servicios. Entonces, a lo largo de todo su proceso, ellos van identificando en qué etapas utilizan agua, utilizan energía, utilizan papel, cartón, cualquier otro insumo, ¿no? Y eso lo cuantifican. Tantas toneladas de papel, tantos metros cúbicos de agua, tantos kilowatts por hora consumidos en este mes, en este bimestre, en este semestre. Y aunado a eso, pues le van poniendo el costo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto estoy pagando de agua? ¿Cuánto estoy pagando de electricidad? ¿Cuánto estoy pagando por estos insumos? Y una vez que tienen realizado ese mapa y ese balance en términos ambientales, en términos financieros, los propios colaboradores, los que están en la línea de producción, son los que proponen las mejoras o los planes de acción. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el día a día viendo y operando, manejando estos insumos, operando las máquinas, sacando el producto, etcétera. Y a partir de estas sugerencias, estas propuestas que ellos hacen, también se cuantifican en términos ambientales y en términos financieros. En términos ambientales, ¿cuál va a ser la reducción en el consumo de agua, de energía, de electricidad? Y en términos financieros, ¿cuánto me va a representar en un ahorro de mis costos operativos como empresa? Se hace el análisis financiero como se haría en cualquier inversión, porque responsabilidad social, coincido, es un tema de una inversión a largo plazo, ¿no? Y una vez analizado eso, pues se decide cuáles proyectos se ejecutan, cuáles proyectos no, dependiendo del monto de la inversión, el plazo en el cual se va a tener un retorno de la inversión, etcétera, ¿no? Y con base en esto, vamos educando a estos pequeños y medianos empresarios a que vean que las prácticas de responsabilidad social, y aquí hablábamos de un solo eje, ¿no? La parte de medio ambiente, pero si a esto le sumamos la parte social, la parte laboral, la parte de gobierno corporativo, etcétera, pues al final el impacto en términos financieros en el negocio también puede ser muy rentable, ¿no? Y que parte, después les decimos, parte de esos ahorros que estás teniendo, pues se van a ver reflejados directamente en la utilidad de la empresa, pero también es importante que una parte de esto lo reinviertas para que tu responsabilidad social vaya creciendo conforme tu empresa va creciendo, porque eso también es algo bien importante. No les podemos pedir lo mismo a una pequeña empresa que tiene a lo mejor 5 colaboradores que a una empresa multinacional. Su responsabilidad social en cuanto al alcance, en cuanto a las prácticas, es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que de esa manera se puede empezar a trabajar con pequeña y mediana empresa. Poniendo la pregunta de Javier también desde otro ángulo, muy brevemente, el mundo ha cambiado.
y ahora mucha de la gente que quiere trabajar con empresas son jóvenes, son millennials, y para ellos lo traen adentro, ya no es el DNA, el tema de responsabilidad social, el tema de cuidar el medio ambiente, el tema de respetar el entorno, no es opcional. Entonces, y cuando uno entrevista a jóvenes que quieren entrar, ellos valoran las empresas que traen en el DNA el RC, ¿verdad? Lo valoran. Ya no, entonces, creo que es otra manera de verlo. Y si lo vemos desde el punto de vista de los clientes, también nosotros ya lo estamos viendo, hay clientes nuestros, hay corporaciones que dicen, nos vamos a quedar en los hoteles que están alineados con esta estrategia, que tienen programas, que tienen iniciativas, que creen en esto que nosotros creemos. Entonces yo creo que ha ido cambiando el mundo. O sea, en paralelo, como nosotros tal vez hemos ido, que lo traíamos, pero hemos ido perfeccionando, allá afuera, los jóvenes ya está fuera de cualquier duda. Entonces, ellos van a escoger a dónde hacer una carrera, a dónde trabajar, dónde tener su primer empleo, en las empresas pequeñas, medianas o grandes, con que ellos se identifican con sus valores. Y los jóvenes, el día de hoy, cuidar el medio ambiente ya lo traen, ¿verdad? Este tema es de todos los días. Trabajando en una universidad, pues me toca ver a los jóvenes. Nosotros tenemos una materia de responsabilidad social y sustentabilidad que es obligatoria para todos los alumnos de cualquier carrera. No importa si estudian ingeniería, negocios, medicina, arquitectura, todos la llevan. Y he tenido egresados, ¿no?, que después de un par de años regresan y me dicen, Jorge, esa materia de responsabilidad social que me diste me cambió la forma de ver y la forma de hacia futuro en qué me quiero dedicar. No solo porque busquen este tipo de empresas en donde ellos buscan desarrollarse profesionalmente, sino que también les abre los ojos y les abre ese panorama a que pueden ser emprendedores, ¿no?, y que pueden abrir sus propias empresas que desde un inicio surjan con ese concepto, con ese chip, nosotros les decimos de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y hay varios de nuestros egresados que se han ido por ese camino. ¿Qué resalta, digamos, de lo que se ha visto en los últimos años en El Salvador en esto de los programas e iniciativas? Yo tal vez aprovechar nuestro grupo hace 2 o 3 años creó un comité interno de responsabilidad social para revisar lo que estábamos haciendo. Hay muchísimas iniciativas, como las que usted dice, en diferentes áreas, hacia nuestros colaboradores de gobierno corporativo, también con los clientes, proveedores, de las comunidades, y las organizó en 4 ejes. Pero para decidir cómo nos organizábamos, hicimos lo que se llama un estudio de materialidad, que tal vez algunos de los expertos aquí luego lo detallan, pero en grandes líneas lo que hace es no solo preguntarnos qué creemos nosotros que deberíamos estar haciendo en estos temas, sino que preguntarle a diferentes públicos. Entonces le preguntamos a los grupos que están alrededor nuestros, obviamente a los colaboradores, pero también más allá, afuera, instituciones como Fundemás, a expertos, pero salimos y le preguntamos a todo tipo, a los que nos financian los proyectos, a las instituciones de gobierno, a nuestros vecinos, y le dijimos, ¿qué cree usted que un grupo que esté en este negocio debería estar haciendo en términos de DRC? ¿Qué valoran? ¿Qué necesidades hay allá afuera? Entonces hicimos este estudio, que lo hizo una firma Deloitte, basada en México, y nos ayudó, y nos puso prioridades, y después de eso agrupamos lo que estábamos haciendo, y lo agrupamos en 4 pilares. El primer pilar, que se llama Somos, es el pilar hacia adentro, que ahí ve todo el tema de gobierno corporativo, cómo garantizamos a nuestros empleados los valores, la ética. Ahí siempre hemos tenido un código de ética, pero pues cómo revisamos la misión, la visión. Luego vimos todo lo que le estamos dando a los empleados, a sus familias, qué más podíamos hacer, las capacitaciones internas, la clínica, ¿verdad? Trabajamos en todo lo que es hacia adentro, ese es el pilar Somos, ¿verdad? Luego pasamos a Creemos, el tema de las comunidades, lo que hablábamos antes. Yo no soy una empresa que estoy sola en el universo, sino que entonces vimos en las diferentes comunidades donde opera el grupo. Estamos aquí en Escalón, estamos en Soyapango, pues ahí podemos hablar de los ejemplos, tal vez Herbert nos puede platicar un poquito más del Escalón. Vimos hacia afuera, hacia lo que nos rodea.
Y hay iniciativas que empezamos de cero y iniciativas que buscamos aliados. Nos dimos cuenta que había gente que sabía hacer otras cosas. Entonces empezamos cero, alguna iniciativa aquí en El Escalón. Teníamos aquí en el hotel, por ejemplo, gente buenísima que estaba entrenando a nuestra propia gente en temas de banquetes. ¿Por qué no hacerlo hacia afuera? Y ahora, el día de hoy, 5 años después, estamos graduando a 600 jóvenes cada año en un diplomado de banquetes. Esos se van a restaurantes, otros hotelitos, y hacen sus propios negocios algunos. Entonces ahí con nuestros propios recursos empezamos de cero, ¿verdad? Luego hicimos otras iniciativas donde buscamos aliados, alguien que sabía hacer las cosas, tal vez mejor que nosotros en ciertos temas. O buscamos aliados que tenían el mismo interés y nos apoyaban con sus recursos. Y todo trabajando en las comunidades. Luego vemos el tema del medio ambiente. Claro que ya estábamos viendo en nuestros proyectos, pero ¿qué más podemos hacer? Ese pilar se llama Vivimos, el mundo en que vivimos, y agrupamos todas las iniciativas relacionadas con eso, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que podemos hablar también. Y luego lo último, y tal vez que lo veníamos haciendo, pero lo más novedoso para nosotros impulsamos. ¿Qué podemos hacer en toda la cadena de valor? ¿Verdad? Con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Un ejemplo concreto en eso, nosotros teníamos programas de reciclaje, pero eran para nosotros. Pero si estamos en un edificio de 20 pisos donde hay otras empresas, ¿por qué no hacer el programa para toda la comunidad? Para todo el grupo. ¿Por qué no hacer cosas que ya estamos haciendo nosotros, invitar a la gente que está alrededor, los que nos dan servicios? Entonces ese es el cuarto eje, ¿verdad? Entonces somos, creemos, vivimos, impulsamos. En cada uno hay ejemplos, en la memoria que les vamos a dar están algunos detallados, pero y yo creo que cada empresa en su rubro tiene que definir eso, ¿verdad? Porque mucho de lo que hacemos es basado en lo que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo del diplomado de banquetes. Estoy aprovechando el conocimiento que yo tengo de mi industria, todo. Las iniciativas que yo tengo en Soyapango, en El Escalón, estoy aprovechando la ubicación y las necesidades de la zona donde estoy. Entonces, creo yo que tiene que ser muy propio, ¿verdad? Es muy bueno que tengamos expertos que nos iluminen y demás, que nos ayuden a organizarnos y a medirnos y a motivarnos a que salgamos como el día de hoy a informar más, porque tal vez eso nos faltaba. Pero sí los proyectos tienen que ser propios, ¿verdad? Porque hablamos, esto no es algo impuesto, entonces tiene que ir de acuerdo a lo que uno va conociendo, oyendo las necesidades que se tienen. Hace ya algunos años, más o menos 4, Fundemás hizo una encuesta, más o menos entre 400 empresas, y eso lo hicimos junto con la UTEC, con fondos vinieron de Fundemás, de FUSADES, perdón, para averiguar cuánto invertían las empresas. Pero más que nada también quizás uno de los temas que nos interesaba era a dónde estaban invirtiendo las empresas, ¿verdad? Entonces, en lo que más están invirtiendo es en educación, seguida de salud, tema de medio ambiente y en las comunidades. Llama la atención la cantidad de fondos que se invierten en educación, sobre todo, voy a poner un ejemplo, puesto que nos ha pedido ejemplos. Aparte de lo que hacen ustedes están donando becas a través de Don Bosco, de la Universidad Don Bosco, también las capacitaciones que hacen con su personal, pero también están capacitando a su comunidad, ¿verdad? Y eso me lleva a las proyectos de comunidades sostenibles, donde capacitamos a más de 4,000 personas que están en esta área, en El Escalón. Eso de parte de Agrisal y la Fundación Rafael Mesayau. Pero hay otras empresas, por ejemplo, nos vamos a ir hacia afuera, Indufom, que está allá, yo no me acuerdo cómo que se llama el pueblo, pues camino a Santa Ana. Ellos tienen institutos, están dando becas, están capacitando a futuros técnicos para que trabajen con ellos o vayan a otros lugares como que están haciendo ustedes. Capacitan personas para banquetes, pero están capacitándole a otras personas. Indufom también está relacionado con su comunidad, eso es bien importante. La diferencia entre filantropía y responsabilidad social empresarial
es que no vamos a ir a hacer una obra por allá, ¿verdad? En Chirilagua, por ejemplo, si yo estoy en San Salvador. En Chirilagua posiblemente le corresponderá a la cadena los 5 hoteles que ayer firmaron su protocolo de sostenibilidad. Pero lo importante es que, digamos, hay otras empresas, sobre todo las maquilas, que están muy metidas en temas de capacitación, tanto para su personal, para mejorar su eficiencia, pero también están contribuyendo a mejorar las escuelas. O sea, también el ambiente donde estudian los muchachos o los niños no puede estar sucio, con baños sucios, con paredes manchadas, sino que tiene que ser agradable también para que el niño quiera ir. También hay una serie de inversiones que se están haciendo en el ámbito de la salud, para repartir medicinas, para atención. Ustedes tienen clínicas de salud, no me acuerdo esa cifra, si se me escapó, cuántas personas han atendido por año, creo que son 6,000 más o menos, 4,000 personas que atienden. O sea que aparte de cumplir con las leyes de pagar el seguro social, que eso también tiene que ver con RSE, que es más allá de lo que me exige la ley, porque si lo que me exige la ley es lo que estoy cumpliendo, no es RSE. Entonces, ustedes lo que están haciendo es pagando su seguro social, pero tienen su propia clínica para atención directa a las personas. Está el tema de medio ambiente. Yo creo que ese es sin querer queriendo, diría yo que es el segundo rubro donde la mayoría de las empresas están invirtiendo sin darse cuenta. Al apagar las luces, al ahorrar papeles, al evitar a coleccionar las latas de Coca-Cola para reciclarlas, al darle esa basura que ustedes recolectan al grupo de los muchachos que viven en estas comunidades para que ellos tengan un ingreso a través de la basura que ellos puedan vender. Entonces, todos estamos haciendo distintas obras, pero lo importante es que lo hagamos hacia adentro y hacia nuestra comunidad. Y lo más importante que es, que yo los pongo de ejemplo porque es el primer esfuerzo que se ha hecho bien coordinado de parte de Agrisal y de la Fundación Rafael Mesa Ayau, junto con fondos de AID y la asistencia y la colaboración de Fundemás, ese proyecto de comunidades sostenibles que hemos tenido, que es un proyecto muy completo de capacitación, de reinserción, de oportunidades, pero sobre todo donde le decimos a las empresas de la colonia Escalón, o sea que ya no es nada más a la empresa Agrisal, sino a todas las demás empresas que se nos unan en este esfuerzo y nos colaboren. Y de ahí sale, por ejemplo, una iniciativa de educación que tiene Gourmet Express, que ellos le enseñan a grupos de jóvenes a manejar moto responsablemente, ¿verdad? Porque tenemos ahora varios motocicletas que manejan y se nos van metiendo y tienen accidentes bastante seguidos. Bueno, a esto les enseñan a ser responsables, les da con sus rutas. Eso les da oportunidades no solamente para ir a repartir comida, sino para volverse también mensajeros en cualquier otra empresa, ¿verdad? Y les enseñan, por supuesto, está bien metido el conocimiento de valores, el conocimiento de la RSE hasta ese nivel. La otra experiencia que hemos tenido es que hemos también creado, o sea, en este proyecto creamos oportunidades para gente que ha querido salirse de las maras, ¿verdad? Y gente que quiere aprender otros oficios. Entonces, qué bien que estamos dando también, y aquí quizás no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero si nosotros solo pensamos en los que están bien y no en los que quieren mejorar, ¿verdad? Entonces estamos mal. Pero la cuestión es que estamos también ayudando a sus familias, a las familias a salir de ahí. Y también, sobre todo, a aquellos jóvenes que han mostrado excelentes notas y que quieren continuar sus estudios por otro lado. Aquí en la escuela de Concha Viva de Escalón, a través de los esfuerzos que pudimos hacer, se montó una panadería. Y la panadería está ayudando a jóvenes a volverse empresarios. Y creo que también en ese sentido, y empresarios responsables con valores. Bueno, hay una serie de las cadenas de valor, que es algo que de bastante novedad, diría yo, donde están supermercados o almacenes
que están involucrando a sus proveedores en estas técnicas de responsabilidad social empresarial. Y por supuesto, sin querer queriendo, también están nuestros clientes. Hace como 4 años en un almacén fuera del país había una señora con su madre y un bebito y estaban comprando igual que yo ropa para ese niño, solo que yo para mis nietos. Entonces decía la joven madre, millennial, ¿verdad? Decía, mami, fíjate bien dónde está hecho. Y si está hecho en X país, por favor no lo compres. Y eso surgió, ¿se acuerdan aquel relajo que hubo en China cuando se hicieron algunas prácticas con alimentos o con materias primas que no estaban de acuerdo o prácticas en la confección que no son con muchas buenas prácticas sociales? Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros y a ustedes como Agrisal, que aplican la RSE no solamente en una empresa, sino en todas, a que nosotros como pequeños y medianos exportadores estemos conscientes de que nuestro comprador va a empezar a cuestionar cómo está hecho nuestro producto. Y por eso es que hasta el artesano, al que tuerce el hilo, tiene que estar metido en esta cadena de valor y tiene que ser considerado. No podemos decir yo en mi empresa, sino quienes dentro de mi cadena de valor también tienen que estar involucrados en esta filosofía de la responsabilidad social empresarial. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidarnos transparentemente hacia abajo. Porque creo que además de lo que tú dijiste, que es un muy buen comentario, hay vivencias específicas, hay proyectos y podemos complementar que no solo en lo que hace Agrisal, sino que ahí tenemos sinergias con otras entidades, ver un poco cómo nació y cómo transversalmente hemos tocado muchos de los temas que se han hablado, ¿verdad? O sea, empleo, seguridad y cualquier otra cosa. Sí, tal vez comentarles brevemente, cuando el grupo concluye el proyecto de Torre Futura aquí en El Escalón, se nos acercaron unos residentes y algunos empresarios de la zona y nos dijeron, miren, ¿por qué no nos organizamos para realmente causar un impacto importante en la colonia y resolverle sus problemas? Entonces, aquí surge quizás el primer elemento que mencionaba doña Nena hace un momento, el tema de hacer alianzas y el hecho de que las cosas no las puede hacer uno solo. A veces en el afán de protagonismo queremos decir, no, este proyecto yo lo voy a hacer y yo sé cómo hacerlo. El elemento alianzas que ella mencionaba es clave. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con otros porque vamos a ser más efectivos, porque si no terminamos o no haciendo nada o haciendo cosas repetitivas. En la medida que cada uno se alía con las personas que pueden aportar algo diferente, entonces potencia aún más al grupo. Entonces de esa reunión sale esa necesidad y esas alianzas. Pero entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene la colonia? Y quizás el segundo error que uno comete es decir, es que yo creo que los problemas a atender son estos y son otros. Nosotros en las empresas estamos acostumbrados a hacer análisis de mercado, a conocer a la competencia, a conocer al cliente. Esas mismas herramientas son las que tenemos que aplicar a la hora de hacer proyectos sociales. Entonces se hizo un diagnóstico para ver cuál era la problemática de la colonia, qué era lo que necesitaban las comunidades, qué necesitaban los vecinos, qué necesitaban los residentes. Y de ese diagnóstico salieron cosas bien importantes. La gente lo que nos dijo es que ellos necesitaban generar ingresos, sobre todo las comunidades, tener un clima seguro y que la colonia tuviera más urbanismo, que ya no creciera en un desorden, que fuera más peatonal, que el tráfico se mejorara. Entonces esos eran los 3 grandes ejes, la parte de generación de ingresos para las personas de las comunidades, la parte de la seguridad para la colonia y la parte del urbanismo para mejorar todo este tema en la colonia. Y aquí viene el segundo elemento. Entonces, de estas 3 cosas tenemos que priorizar, porque a veces uno por querer hacer todo termina haciendo medio bien algo o termina haciendo nada. Y para nosotros siempre estuvo claro que la prioridad eran las comunidades y que la prioridad era la generación de ingresos. Entonces, fue ahí donde dijimos, ¿cómo hacemos este programa? Y aquí viene el tema de las alianzas. ¿Quién es un ejecutor que nos puede ayudar
realmente y que tenga experiencia en programas de generación de microempresas, de generación de empleo, y es ahí donde pensamos inmediatamente en Fundemás, que es ya una organización reconocida y con todas las técnicas necesarias para poder identificar a aquellos que tienen la beta empresarial y quiénes son los que tienen la beta profesional. Entonces, lo primero que hicimos, que esa es otra de las cosas que creo que ayudó mucho en este programa, es que definimos para qué vamos a capacitar a la gente, a qué empleo les queremos capacitar. Bueno, no es a lo que a nosotros se nos ocurren, es a lo que la colonia demanda. Y eso quizás fue otro elemento distintivo, trabajar en base a la demanda y no en base a la oferta, porque si no uno termina capacitando a las personas en cosas que probablemente son muy bonitas, interesantes, pero que nadie las va a demandar. Entonces se hizo un diagnóstico en la zona, y ustedes saben que esta colonia es una colonia turística, es una colonia médica y es una colonia de profesionales, abogados, contadores. Entonces, ese diagnóstico se identifican temas como personal contable, personal de atención al cliente, recepcionistas, oficinistas, meseros, mensajeros y ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando uno tiene ese diagnóstico y tiene las alianzas con las empresas que van a estar dispuestas a dar empleo a esas personas, entonces empezó toda esa labor de capacitación con Fundemás para poder preparar a estas personas para un empleo. Y además, aquellos que querían ser empresarios, hicimos otro diagnóstico. Y las empresas de la zona, ¿qué productos y servicios demandan? Entonces ahí se salieron una cantidad de cosas como el clúster turístico de hotelería, el tema de pastelería, el tema médico, el tema de cuidados de la piel, el tema de papelería, el tema de reciclaje muy importante, el tema de detergentes. Entonces ya cuando teníamos ese diagnóstico se empezó con esa capacitación hacia las personas, y hoy, después de 5 años de inaugurado el programa, se cuentan ya con 680 empleos generados, que si tomamos en cuenta que la población de las comunidades es de 5.000 personas, de las cuales un poco más de la mitad son niños o jóvenes que están estudiando y algunos ya tenían empleo, podemos decir que ya estamos llegando, no al pleno empleo, pero sí nos hemos acercado al objetivo inicial de generarles ingresos. Entonces ya tenemos, por ejemplo, una cooperativa de personas, porque hay que admitirlo, en la parte empresarial son las mujeres las que reaccionaron mucho más rápido. Son las mujeres que quizás por esa responsabilidad o por esa su forma de concebir el mundo y la familia se apuntaron rápidamente, y hoy hay una cooperativa de señoras que que hacen productos químicos que son detergentes y que se los están proveyendo a las empresas de la zona. Tenemos otra cooperativa o otro grupo de personas que también están trabajando en el reciclaje. Entonces le recogen el vidrio a las empresas de la zona y hacen artículos muy bonitos. También tenemos otro proyecto que es el que Nena mencionaba, también con el apoyo y el liderazgo en este caso de Fundemás, esa panadería que se tiene en la Concha Viuda de Escalón, y así otras personas, otros ejemplos. Entonces se ha avanzado bastante en este tema de la generación de empleo, y hoy ya podemos decir que ya prácticamente el objetivo se está logrando bastante. Pero otro tema importante es que el enfoque no fue muy puntual, sino que se le dio sostenibilidad en el tiempo. Todos los empleos que se fueron creando los fuimos monitoreando para ver si las personas continuaban en el empleo, para ver si las personas habían aumentado su salario por el buen desempeño, para ver si tenían algún problema. Entonces, darles ese seguimiento individual implicaba el estar atentos a no solo crearlo, sino que darle seguimiento para que el empleo y las empresas creadas se le fuera dando ese crecimiento. Entonces, esos elementos importantes, primero de hacer alianzas, segundo de conocer y hacer diagnósticos de las necesidades de la gente y no con lo que uno cree, de trabajar en base a la demanda y no en base a la oferta, y de dar seguimiento a los programas, creemos que es lo que ha dado el éxito de lo que hoy podemos llamar el proyecto de comunidades sostenibles, ¿verdad? Que dentro de esas alianzas obviamente también estuvo el apoyo de la AID. En cuanto a los fondos, ellos aportaron la mitad de los fondos del proyecto, y tuvimos el apoyo de la Fundación Rafael Mesayau, del Grupo Agrisal, de los vecinos, de otras empresas. Hoy tenemos 40 empresas que están apoyando este programa, 40 empresas que son también asociadas de Fundemás, y que hablarles a ellos de responsabilidad social ya están
culturizadas o ya están en el DNA de ellas a través pues, de que han estado en estos programas y es fácil trabajar con este tema. Entonces, eso fue en la parte de generación de empleo y generación de microempresas. Luego, en la parte de seguridad, era necesario ir complementando esto porque todas estas iniciativas hay como que irlas protegiendo. Y fue ahí donde hicimos una alianza importante con la Policía Nacional Civil y la Escalón no tenía una subdelegación de policía, sino que atendían a la Escalón desde la Miramonte. Entonces un grupo de vecinos se organizó y rentó una casa y luego la Asociación La Escalón los apoyó adaptando la casa para que estuvieran ahí la policía. Entonces mantenemos una relación cercana con ellos por el tema de ver cómo duermen, ver cuál es su alimentación, ver cuál es su atención médica. Es que a veces las empresas, en este nuevo esquema de responsabilidad social, no podemos pretender que otros nos solucionen nuestros problemas, sino que es nosotros involucrados para resolver los problemas y que hay que quitarse una cantidad de sesgos políticos, sesgos económicos, sesgos de competencia y trabajar en unión, en función de un fin. Entonces eso ya se ha creado, esa parte con la policía y entonces ya se está trabajando eso junto con la generación de empleo, tratando de crear un ambiente más seguro. Y finalmente el tema del urbanismo, que se trabajó ya en un proyecto que ustedes lo verán próximamente, que trata de renovar la colonia, hacerla más peatonal, trabajar en las aceras, trabajar el tráfico. Ya se empezaron a hacer algunas obras en conjunto con el MOP, ampliando calles a 4 carriles que antes eran de 2 carriles, hay un tema de semaforización, hay un tema de iluminación, de cámaras, que eso es como era nuestra tercera prioridad, lo estamos tocando hasta ahora. Entonces eso es en resumen, digamos, el proyecto de una asociación que se creó con estas alianzas y que ahora pues le está dando seguimiento para continuar en este programa. Ese es uno de los ejemplos que preguntaban ustedes de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Creo que varios de los elementos que se han ido mencionando son clave, ¿no?, para lograr un caso de éxito en temas de responsabilidad social. Sin duda, el tener esos mecanismos de diálogo, de vinculación con tus grupos de interés es fundamental, ¿no? Porque cuántas veces no escuchamos de aquellos programas que fueron diseñados en el escritorio, ¿no?, de una gran empresa, pero cuando llegan a la comunidad, rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque al final no detectamos, no conocimos cuáles eran las necesidades reales de esa comunidad, cuáles eran las capacidades también que tenía la comunidad y también no supimos hacer alianza, no supimos hacer equipo con aquellas organizaciones, con aquellas personas que a lo mejor estaban mucho más capacitadas o tenían un mayor conocimiento que nosotros para poder llegar a la comunidad, dialogarlo, ejecutarlo, etcétera, ¿no? Entonces creo que aquí, y bueno, pues lo que se ha platicado es un muy buen ejemplo, ¿no?, de una práctica de responsabilidad social, de cómo no solo surge de un actor y no solo es diseñada en las oficinas o en el escritorio, sino que surge de la suma de voluntades de diferentes organizaciones, de diferentes empresas, ¿no?, que surge de ese diálogo con la comunidad, con las autoridades, con el sector empresarial, y que a raíz de eso se van desarrollando una serie de iniciativas en los temas que de común acuerdo se han priorizado, ¿no? Entonces no es nada más lo que la empresa dice, bueno, yo quiero implementar un programa de salud, yo quiero implementar un programa de vivienda, o yo quiero implementar un tema de urbanización. No, al final estos temas que van surgiendo y que se van poniendo sobre la mesa es por ese diálogo, ¿no? Entonces yo creo que estos son esos elementos que en cualquier caso de responsabilidad social deberíamos de estar buscando. También es bien importante que esto permita un desarrollo en la comunidad, un desarrollo integral, un desarrollo profesional, un desarrollo humano, ¿no?, que al final permita que estas comunidades vayan avanzando, vayan evolucionando, vayan teniendo una mayor cantidad de capacidades y que al final estos programas que en algunas ocasiones pueden parecer asistencialistas cuando en realidad no lo son, ¿no?, detonen las propias capacidades que las personas de esta comunidad tienen para valerse por sí mismos,
¿no? Porque en este momento pues se está trabajando con esta zona, con la zona del Escalón, pero después se trabajará con alguna otra zona. ¿Por qué? Porque no es sustentable, no es sostenible que esto sea de aquí a la eternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay muchas otras comunidades, muchas otras zonas que requieren de este tipo de proyectos, y de ahí es como se va a ir replicando, ¿no? A algunas otras zonas, a algunas otras comunidades, etcétera, por estos participantes que están aquí, o por otros que tomarán como ejemplo, que tomarán como buenas prácticas lo que aquí ya se ha hecho. Creo que valdría la pena, si es que no se tiene, documentar muy bien el caso, ¿no? Porque me voy muy impresionado, ¿no? De lo que se ha logrado aquí en El Salvador, y que creo que es un caso de éxito que puede ser exportable, ¿no? Que puede ser replicable no solo dentro de El Salvador, sino en muchos de los países de la región, y que tenemos mucho que aprender, ¿no? De cómo se ha hecho aquí, cómo se ha manejado este tema. Creo que algún artículo ha salido y tal vez como Agrisal sí estamos planeando reproducirlo, ¿verdad? Creo que el comentario tuyo de tener esa visión en todo lo que se ha hecho de generación de empleo. Claro que como lo decía Herbert, se buscó conectar las necesidades de las empresas de la zona con los futuros, las futuras empresas o la formación que se iba a dar a la gente de la zona, para no crear profesionales o técnicos que no iban a tener empleo. Entonces se ha hecho, y la idea es exactamente lo que tú dices, poder replicar esto en algunas otras comunidades donde estamos trabajando con los mismos socios. Esperamos que Fundemás contar con ellos, pero también con nuevos socios locales, ¿verdad? Aquí contamos, gracias a Dios, con el apoyo del AID. Y yo creo que también se pueden integrar otros programas de la zona. Nosotros ya estamos haciendo otras cosas, digamos, en Soyapango, que los pudiéramos integrar a este programa, ¿verdad? Entonces, el tema de documentar lo estamos haciendo, vamos a compartirlo contigo, porque yo creo que cualquier aporte que nos den en ese lado, y tal vez el tema que ha salido aquí es medir el impacto, ¿verdad? Una cosa es documentar y otra es medir, y medirlo desde antes que empiece, ¿verdad? Porque si esperamos a medirlo cuando ya se ha hecho, poco tarde, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando se planea un programa, cuando Herbert decía que se hace un diagnóstico y todo, y cuando nos acercamos a Fundemás, de entrada tú ya tienes que saber la medición, porque si no ya después ya de nada te sirve, ya no funcionó la cosa. Entonces, tener bien claro en cualquier iniciativa la medición, ¿verdad? Yo creo que ese es tal vez lo que puede aportar él en Confundemás, tiene metodologías de medición. Yo me recuerdo que muchas veces cuando hablábamos de temas de responsabilidad social, al principio con algunas gentes, decían, no, pero lo social es difícil de medir. No, lo social se puede medir, ¿verdad? Hoy estábamos hablando de ahorro de energía, y se puede medir y se puede traducir para que la gente lo entienda, qué representa esto en otros indicadores. Pero impacto social se puede medir, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios tenemos a instituciones como Fundemás que nos ayudan en ese sistema de la medición. Y las pequeñas empresas pueden accesar a Fundemás. Creo yo que ustedes han tenido ese acercamiento, porque el tema de medición, desde muchos puntos de vista, la autoevaluación que hacemos nosotros para entender cómo vamos creciendo nosotros mismos, o la medición de un programa nuevo, todo se puede hacer. Sí quiero decir que hay que tener paciencia, porque un proyecto de esto es una cuestión que no se hace de la noche a la mañana. Me acuerdo que al inicio tuvimos que ir a ver cuántos residentes habían ahí, cuántos hay, quién es el censo, si trabajan o no trabajan, quiénes están interesados en trabajar ahí. Y nos fue fácil porque fue generar confianza dentro de la gente que vivía ahí. ¿Quién es Fundemás? ¿Quién es la Fundación El Escalón? Los datos que quieren de nosotros fue tremendo, pero la experiencia de este esfuerzo que hemos hecho en conjunto con N número de instituciones, de organismos internacionales, inclusive del Premio La Gloria de CRIT, que nos ganamos el segundo premio, gracias a todos, y a Dios, ¿verdad? Entonces, eso hay que irlo a comunicar. Uno de los problemas más fuertes, y creo que ya lo hemos repetido, es que no sabemos comunicar lo que hacemos. Y que lo comunicamos más
mal o que no sabemos comunicar cuál es el mensaje que queremos mandar, y creo que es de ahí donde debemos de aprender de esta experiencia. Y nada más para decir que nosotros sí tenemos un indicarse que no solamente para medianas y las pequeñas y las grandes empresas. La primera vez que yo vi el indicarse casi me muero con ese montón de preguntas y dije, ¿qué empresa pequeña puede contestar tantas preguntas o puede tener el tiempo y la paciencia para contestarlas? Yo no soy una persona muy paciente, por cierto, me gustan las cosas que se hagan rápido, pero cuando vi ese montón de preguntas dije no. Y es ahí donde, pues, yo creo que de tanto molestar nos hicieron caso los demás centroamericanos y salimos con el indicarse pymes, que va para las microempresas hasta las medianas y pequeñas empresas, por supuesto, para ubicarse a dónde están y justamente para podernos medir en lo que estamos haciendo y desde dónde empezamos y hasta dónde queremos llegar. No. Para concluir, quisiera aprovechar al experto de México para que nos diera algunos tips que las pequeñas empresas, porque usted decía en su intervención que lo primero es el convencimiento, ¿verdad? Primero debe estar convencida la empresa de hacer responsabilidad social empresarial. Entonces, pero ya tomando ese primer paso, que puede hacer más adelante cosas prácticas que pueda ir, bueno, usted hablaba de su experiencia en México, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o recomendaciones podría dar para trasladárselas a las pequeñas empresas? Y tal vez después de hablar del impacto que tuvo el proyecto en Escalón, si tal vez nos podrían decir cuándo van a haber anuncios para las siguientes, lo que se va a continuar haciendo. También estaba la idea de llevar o replicar allí en Soyapango, ¿no? También donde está presente Agrisal, si tienen ya algún adelanto de eso. Claro, bueno, en el caso de las pymes yo les diría que empiecen con los grupos de interés más cercanos, empiecen con sus colaboradores, ¿no? Muchas veces la pyme dice, bueno, pues es que nosotros somos tan pequeñitos que difícilmente vamos a poder poner una planta tratadora de agua, vamos a tener un programa de voluntariado muy amplio. Sí, es cierto, ¿no? Pero empiecen con esas 5, con esas 10 personas que están al interior de la empresa y sus familias. ¿Por qué? Porque esas 5 o 10 familias dependen completamente de la supervivencia, de la sostenibilidad de esa microempresa, ¿no? Empiecen con ellos, empiecen a platicar con ellos, ver cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, qué aportaciones, qué sugerencias tienen para la mejora del negocio. Seguramente de ahí surgirán muchas ideas, muchas oportunidades de cómo irlo trabajando de forma conjunta. Es importante ahí también manejar muy bien las expectativas. ¿Por qué? Porque la pyme y la empresa en general no va a ser un barril sin fondo de donde se pueda estar sacando para apoyar todas las iniciativas, todas las actividades, ¿no? Tienen que estar muy bien definidas, muy bien estructuradas, priorizadas y tener un plan de acción en este sentido, ¿no? Entonces yo diría eso, empiecen con los grupos de interés más cercanos que pueden ser los colaboradores. Busquen también generar sinergias o alianzas con otras pequeñas y medianas empresas de la misma comunidad, ¿no? Si quieren desarrollar a lo mejor un programa de voluntariado, pues no es lo mismo que sean 3 o 5 colaboradores que si sumamos varias pequeñas y medianas empresas de la zona y juntamos a 100 personas, ¿no? Podemos llegar a tener un impacto mayor si buscamos esas alianzas, esa sinergia con estas otras organizaciones. Yo también les recomendaría que se acerquen a empresas grandes, que se acerquen a los diferentes organismos internacionales o incluso a las diferentes dependencias públicas, porque muchas veces tienen programas que no se conocen, pero que se pueden aprovechar, que se pueden utilizar, ya sea con recursos o simplemente compartiendo el conocimiento, el know-how, la experiencia, etcétera, ¿no? Creo que muchas veces la pequeña y mediana empresa se siente temerosa de acercarse a una empresa grande, ¿no? Que a lo mejor es su principal cliente, y de decirle, oye, ¿qué estás haciendo en este tema? Me interesaría, si tú tienes esta actividad de voluntariado, sumarme,
me interesaría que mis colaboradores pudieran participar, ¿no? Es importante que tratemos de romper esos miedos y permitir ese diálogo, ¿no? Sobre la pequeña y mediana empresa para que puedan avanzar en estos temas, ¿no? En la parte de medio ambiente, como ya lo mencionaba hace rato, yo recomendaría encontrar aquellas áreas en donde pueden vincularlo con el tema financiero. ¿Por qué? Porque de esta manera van a encontrar como ese combustible que le va a permitir a la empresa, con pequeñas acciones de ahorro en agua, energía, en insumos, etcétera, tener también un ahorro en la parte financiera, en los costos operativos, y que esto le permita tener un crecimiento mucho más sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, esas serían mis principales recomendaciones. Yo diría que a raíz de esta experiencia, uno de nuestros aliados, que es la Fundación Rafael Mesayau, está preparando un proyecto importante, quizás más integral, que incluya otros elementos que van más allá de la generación de empleo. Obviamente ahora con el mayor conocimiento que ya se tiene de comunidades de la zona, entonces se está pensando implementar un proyecto importante en esta zona y en una zona rural para poder hacer 2 programas. Entonces ellos lo informarán en su momento. Realmente nosotros estamos bien entusiasmados. Este año estamos trabajando como asociación en darle el mantenimiento a todo lo que se ha creado. Creamos ya la bolsa de empleo, donde ya las empresas lo pueden accesar, ya es del conocimiento de las empresas, si requieren un electricista, si requieren alguien de oficio varios, si requiere meseros, contadores. Entonces ya se cuenta con esa base de datos y se está trabajando activamente para dar un compás de espera a este nuevo proyecto que viene. Muy bien, esa bolsa de empleo puede ser consultada, es decir, ahí aparecen las ofertas, pero también la gente interesada en trabajo puede... La gente interesada en el trabajo llega, se inscribe, se les preparan sus currículums, se les ayuda a preparar todo el material, lo ingresan y ahora ya se le da seguimiento. Gracias, Rosa María, gracias, Javier. Y también gracias a los que organizaron el evento, ¿verdad?